Gracias. Si quieres tomar asiento un momento. Quiero hablar de algo que tú compartes sobre 7 compromisos para la liberación. Pero ¿cómo generamos un ambiente para que... Porque hay muchos líderes que de pronto dicen, no hay que hablar de ese tema. Si solo hablamos de Jesús, ya todo se acabó, ¿no? Digo, Josh habló de eso ayer, sobre lo que necesitamos es el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo podemos ayudarle a los pastores y líderes que están aquí de cómo generar un ambiente para que el joven se sienta a gusto y pueda abrirse? Bueno, yo creo que lo primero que debemos entender que esos jóvenes, que pueden ser además sus hijos, están expuestos a esta sociedad pornificada y que hay más jóvenes adictos en su comunidad de lo que piensan. Yo creo que los pastores a veces no hablan de este tema porque piensan que eso no ocurre dentro de la comunidad. Entonces, creo que lo primero es darse cuenta de que dentro de la comunidad el nivel de consumo de pornografía está a la misma altura que la sociedad. Por lo menos es lo que yo me encuentro cuando acompaño a vuestros jóvenes, ¿vale? Entonces, primero es darse cuenta de eso. Y lo segundo es que creo que necesitamos crear una atmósfera, como estaba diciendo, una atmósfera de gracia y de verdad. Estas dos cosas operando juntos. Gracia para poder escuchar sin escandalizarse, sin condenar, sin castigar, pero la verdad que opera para decir esto está bien y esto está mal y tenemos que caminar con disciplina. Muy bien. Mira, tú hablas, te voy a mencionar los 7 puntos de los cuales tú hablas y quiero que tú nos expliques un poquito. El primero dice 7 compromisos para la liberación es asegúrate de tener una revelación personal del horror de la pornografía y sus consecuencias en tu vida. Muy bien, para entender estos 7 compromisos son los que yo le pido asumir al joven que acompaño en su liberación, ya sea uno a uno o en un grupo. Y normalmente estos grupos siempre son con gente del mismo sexo, grupos de hombres o grupos de mujeres, ¿vale? Entonces, el primer compromiso que yo como acompañante le pido es que tengan una revelación del horror de la pornografía y de lo que produce. Porque hasta que no comprendemos lo que genera la pornografía, quizá pensamos que no es tan mala. Y por eso me encanta este tipo de conferencias, porque exponen los peligros de la pornografía y de lo que está haciendo. Y creo que una revelación de esto es esencial para desear salir. Tristemente, como no hay instrucción sobre estos asuntos, los jóvenes que desean salir es cuando ya se han pegado el piñazo, cuando están en el suelo, cuando han tocado fondo y prácticamente están destruidos. Pero me gustaría proponer que antes de llegar a ese punto podríamos traer esta instrucción a las comunidades para que comprendan el horror de la pornografía. Como que ese es uno de los puntos que a veces no nos damos cuenta todo el daño que hace, ¿no? El punto número 2 del cual tú hablas es expon tu corazón con vulnerabilidad. Sí. Explícame eso. En todo caso, de adicciones, esa adicción es el síntoma de un problema que está ocurriendo en lo oculto, en el alma. Entonces, yo siempre le digo al joven que necesitamos navegar por las aguas profundas de su alma y debemos hacerlo a veces en largas conversaciones, porque el consumo de pornografía se conecta con ciertas vergüenzas, miedos, heridas del alma, y descubrir de dónde viene eso nos ayuda a ser libres de la pornografía. Por ejemplo, en mi caso, el consumo de la pornografía venía de una necesidad de sentirme aprobado y un miedo al rechazo. Y de hecho, yo siempre le digo a la gente que batallo con mi deseo de ser aprobado y con mi miedo al rechazo. Por eso, al conocer mi alma, creo que más o menos la voy conociendo, yo sé cuáles son los momentos de mayor peligro para mí. Por ejemplo, después de una conferencia, yo me voy al hotel y si estoy solo, de repente empiezo a pensar, ¿y cómo habrá sido la conferencia? ¿Les habrá gustado a la gente? Quizá alguien se ha ofendido conmigo. Y empieza a operar esos mecanismos de mi alma, de miedo al rechazo, de necesidad de aprobación. Y entonces la dama malvada de la pornografía me susurra y me dice, ven, que yo te voy a dar consuelo ahora. Y como yo conozco que mi alma
tiene este tipo de debilidades, yo puedo crear seguridad a mi alrededor. Por eso normalmente soy acompañado por alguien cuando me voy a un hotel, a una conferencia. Y el conocer mi alma me ha ayudado a crear sistemas de protección a mi alrededor. Y necesitamos hacer eso con los jóvenes, porque yo creo que batallarán con estas cosas el resto de su vida, pero debemos armarlos. Sí. Gracias. La tercera cosa que hablas es bloquea los canales de consumo. ¿Cómo podemos hacer eso? Soy muy claro con los jóvenes. Yo les digo que la adicción a la pornografía sigue rutinas. Suele ocurrir en un lugar, en un momento, a través de un aparato. Siempre sigue rutinas porque así opera nuestro cerebro. Entonces, hacemos una evaluación juntos de cuándo es que consumes pornografía, qué ha pasado, dónde estás, cómo te encuentras. Y entonces vamos haciendo un listado de los canales de consumo, cómo llegan hasta ahí. Y entonces les digo, ¿cuánto vale tu liberación? No, vale mucho, tanto como para abstenerte de tus redes sociales o de tu smartphone. No. Y ahí es donde viene la tensión, porque mucha gente quiere ser libre de la pornografía, pero no quieren soltar los medios de consumo, porque son medios de consumo que también les proveen de otro tipo de interacciones, como los smartphones, ¿no? Sí, cuidado. Entonces, vamos desarrollando pues, una estrategia para su liberación. No, consumo pornografía con el móvil. Bueno, vamos a dejar el móvil fuera de tu habitación por las noches, o vamos a poner un programa informático en tu ordenador para bloquear esto, o vamos a mantener las puertas de tu habitación abiertas. Y vamos creando todo un sistema de protección y así bloqueamos los canales de consumo. En adicción a la tecnología yo hablo de usa la tecnología para que te ayude con la tecnología, porque hay cosas para bloquear, hay cosas para apagar tus sistemas, hay cosas para que te des cuenta cuánto tiempo estás pasando en ello. Luego el punto número 4, de lo cual tú hablas, es confiésalo rápidamente y acepta la corrección. Se lo digo claro, le digo, mira, no podemos estar jugando a esto. Tenemos un compromiso de vulnerabilidad. Lo que está ocurriendo en esta conversación, le digo al joven, yo no lo voy a publicar, yo no lo voy a exponer, es un ambiente seguro, pero tu compromiso es que si caes, me lo confiesas rápido y luego aceptas la disciplina que yo te propongo. Es en trato con la persona, tu mentor, tu consejero. Exacto. Yo como mentor le digo, confiésamelo y después quizá tengo que aplicar una disciplina. Cuando hablo de aplicar disciplina no es que lo castigo, sino que digo, bueno, ¿en qué has fallado? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde ha estado la brecha? Entonces quizá tenemos que hacer esto o esto otro. No, pero no quiero hacerlo. Bueno, si no aceptas la disciplina que te propongo, vete solo, pero yo no te puedo acompañar. Entonces deben de alguna manera rendir su derecho de elegir durante un tiempo a su mentor, que soy yo. ¿Habrá una diferencia entre corrección y juicio? Clarísimamente. El juicio condena a una persona y lo aísla, pero la corrección, esta disciplina de la que estoy hablando, aplica la verdad sobre esa persona, pero la abraza. Entonces creo que es bastante diferente. La quinta cosa que tú hablas es establece metas cuantificables. Sí, claro, es que con la pornografía y la liberación de esta adicción, la gente siempre lo ve como un abismo tan grande que es imposible de superar. Entonces, lo que he descubierto es que aplicando metas cuantificables, en días, por ejemplo, es más fácil ir avanzando en el proceso. Yo les propongo 90 días de consumo cero, porque hay algunos que dicen, no, pues voy soltando la pornografía poco a poco. No, consumo cero. Cero. Como dicen los españoles, bueno, de eso hablaremos después, de cómo se pronuncia la C, la Z y la S, eso es otro tema. Consumo cero, 90 días y semana tras semana vamos celebrando su victoria. Entonces esa celebración con ellos a veces es vamos a comer juntos o le mando un mensaje especial, lo honro, lo afirmo con palabras. Ahora, si en esas metas cae, lo que intento hacerle ver es que no ha destruido todo el proceso, que puede levantarse en el punto donde se ha caído. Y yo le extiendo la mano para volverse a levantar y seguir en el proceso. Sí. Fíjate que cuando yo platicando con mi padre, que ya nos adelantó y está con el Señor celebrando ya, pero él me decía en una ocasión que yo le dije, papá, es que
caí y necesito ir a un lugar a levantarme. Y él me decía siempre, muy amoroso, como siempre era mi padre, Fermín, allá en mi pueblo, de donde yo soy, si uno cae en Aribechi, no se arrastra hasta Zaguaripa para levantarse, ahí mismo te levantas y sigues adelante, ¿no? Así es. No sé por qué me acordé de eso, pero bueno. Pero es una ahí buena está. ilustración. Número 6, tú hablas de usa tu potencial para el bien. Explícame eso. Bueno, esto es muy interesante. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 4. Dijo, el que robaba, ya no robe más, sino que con esas manos que antes robaba con ellas, las use para construir, generar riqueza y compartirla con los demás. Y yo siempre pensé en ese texto y pensé que quizá la liberación no es solo dejar de hacer el mal, sino dedicarnos a hacer el bien. Porque en la pornografía tú dedicas muchas horas y mucho potencial al consumo. Y cuando de repente dejas de consumir, te queda un vacío. Y ese vacío no se puede mantener sin actividad. Hay que sustituirlo por cosas saludables. Un tiempo de ocio, ¿no? Bueno, tiempo de ocio no sería muy aconsejable, sino más bien actividades que te hagan crecer, servicio a la comunidad, meterte a estudiar algo, hacer deporte. Literalmente jóvenes, dejando la pornografía, me dijeron, es que he descubierto que soy un genio, de repente me vienen un montón de ideas creativas y estoy haciendo esto y esto otro y estoy ganando dinero. No me lo puedo creer. Es que el porno había consumido tanto de ellos que al dejar la pornografía descubrieron que eran auténticos genios. Y eso es no solo dejar de hacer el mal, sino hacer el bien. Y qué mejor lugar que hacerlo en la comunidad local, ¿verdad? Y la séptima cosa de lo cual tú hablas es ser libre de los espíritus malignos. Bueno, aquí no me quiero meter en diferentes sensibilidades teológicas respecto a este asunto, pero creo que una clave para liberar a muchos jóvenes ha sido no solo someterlos a un proceso estratégico, sino orar por ellos y orar en el poder del Espíritu Santo. Y hablar a esas fuerzas que encuentran huecos en el alma a través de, por ejemplo, la pornografía y que se infiltran, no voy a decir que poseen, se infiltran, hablarlas en el nombre de Jesús y sacarlas fuera de ahí. Y yo he visto que eso funcionó conmigo y está funcionando con jóvenes. Hay un poder a nuestro favor que es el poder de la luz y es más fuerte que el poder de la oscuridad. Nada más hay que usarlo. Solo hay que usarlo. ¿Algún bonus que nos quisieras agregar? Bueno, el bonus, yo les digo, una vez que ya hemos vivido el proceso, esos 90 días y luego ya lo ampliamos, 90 días son 3 meses, luego ampliamos a 6... ¿Es 3 meses allá en España? Sí, igual que aquí, no sé. Fíjate. Lo que pasa es que aquí en México hacéis cosas muy extrañas, pero espero que sean también 3 meses. Luego ampliamos a 6 meses, pero ya de una comunicación menos directa y luego ya es hacia un año ir monitorizando, ¿no? Entonces yo les digo, cuando ya han pasado, por ejemplo, 6 meses o un año de libertad total, lo que yo he hecho contigo, hazlo con alguien más. Porque no De servicio. Claro, yo creo que dejar la carga solo sobre los pastores, la carga de liberar a otros es una carga demasiado grande. Sí. Sin embargo, si nos convertimos en una comunidad de gente liberada que libera a otros, entonces generaremos un movimiento que puede cambiar el destino de nuestra generación. Sí.